¿qué pretendes conseguir con ese texto? Es decir, ¿para qué lo escribes? ¿Lo escribes como mera información? ¿Lo escribes porque lo quieres conectar con algo? El para quién y para qué son dos preguntas que siempre tenemos que tener en la cabeza antes de ponernos a escribir. Creo que es importante hacernos esas preguntas de funcionalidad para luego no divagar en lo que vayamos a escribir y luego que acabemos retrasando esa escritura del blog, que siempre pasa, porque acabamos con un texto pues que no cumple con el objetivo que teníamos en un principio en mente. Bienvenida, bienvenido a mi podcast Proyecta tu negocio digital, donde hablaré con expertos de todas las áreas de los negocios digitales, aprenderemos trucos y estrategias, conoceremos los mejores atajos y herramientas para ahorrarnos tiempo y dinero y descubriremos cómo implementarlo todo en nuestro día a día. Soy Sandra Fernández, Project Manager Digital, y si aún no entiendes a qué me dedico, puedes pasarte por mi web www.sandrafp.com y así sabrás qué puedo hacer por ti. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Hoy os presento a Marta Pastoriza. Ella es traductora de inglés, gallego y castellano y además es copywriter. O como le gusta decirlo a ella, es la señora que te facilita entender las webs de tus hospedajes cuando te vas de viaje, que ahora estamos en verano, pues os viene genial. Leer temática feminista, que esto también es muy interesante. Comprender las etiquetas de lo que compras, esto nos viene bien a todos. Y quien subtitula tus series. Hoy pues nos viene muy bien también. Y además es quien te ayuda a vender en el mundo digital si tienes un proyecto comprometido con las personas y el medio ambiente o si quieres encaminarlo en esa dirección. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estamos? Hola Sandra, pues muy bien, la verdad. Pues como decía, sí, de hecho estoy especializada en traducción turística y también en ciencias sociales, concretamente en estudios de género. Por eso lo de tanto el tema turístico como el tema feminista, ¿no? Uno por la parte de que ahora es verano, podemos salir, podemos ir a distintos lugares y que necesitamos entendernos con la gente, con los hospedajes, con qué visitar, cómo visitar, porque muchas veces también necesitamos esa parte cultural que nos oriente un poco cuando salimos a otros países, sobre todo. Y bueno, con el tema feminista, pues tanto para formaciones, que hay muchas horas en internet que nos ayudan pues a comprender un poquito más la sociedad, y también los libros que nos leemos en nuestros ratos libres, en la playita ahora o en la piscina. Y bueno, las series, pues porque también hago traducción audiovisual, en concreto yo en mi caso solo subtitulo y también hago pues eso, traducción para series, pelis, documentales, lo que me manden básicamente. Y también lo que sería traducción para el marketing, que es lo de las etiquetas, ¿no? Pues entender un poquito cómo está hecho el producto, cómo se puede utilizar, un poquito pues por ese lado. Y copywriting, sí, también hago estoy enfocado un poco más a negocios pues que quieren tirar por el mundo un poco mejorarlo, ¿no? Un poco ver esa parte de los negocios que nos gusta que nos gustaría llegar a ser, aunque ahora mismo no lo seamos, pero que tenemos esa visión y esos valores y queremos destacarlos, pues yo estoy un poquito más enfocada a ese tipo de negocios, negocios pequeñitos o pymes que quieren llegar un poquito pues a la gente y por ese lado, ayudando, ¿no? Jolín, me haces de todo, madre mía. Me he Lo que quedado, puedo. madre de Dios. Y tú, por ejemplo, en Instagram te llamas Lingua Trabada, ¿no? ¿Y eso por qué? Sí. ¿Por qué Lingua Trabada? ¿Qué significa? Pues mira, el nombre está en gallego y es lo mismo que lengua trabada, ¿no? En castellano. Es, digamos, ese momento en el que tú estás hablando y ya te acabas perdiendo porque tienes la cabeza tan enmarañada con las ideas que están ahí, pero que no te dan salido, o cuando intentas hablar en otro idioma y también lo chapurreas un poco, pero como que no te da salido, y entonces pues es ese momento en el que se traba la lengua completamente, que nos ha pasado yo creo que a todo el mundo, y eso es un poco lo que yo hago, ¿no? Ayudo a mi
mis clientas y clientes pues a que se les destrabe un poquito la lengua a la hora de venderse con el copy y a la hora de pues traducir lo que hacen. Pues mira, muy buen nombre, sí. ¿Y cuál es la función de un copywriter? La función del copywriter es escribir para vender. Esa es la función fundamental que podríamos decir, ¿no? Ayudar con los textos que tengas a que estén enfocados a la venta, que estén enfocados en tu cliente, o clienta objetivo, en tu grupo de personas a quien te diriges y que se enfoque solo a ese grupo en concreto. Que bueno, ya sabes que si nos enfocamos a todo el mundo, no nos enfocamos realmente a nada. Entonces, pues esa es la función principal de quien hacemos copy. Informarnos mucho para saber cómo es ese cliente ideal, cómo es ese cliente objetivo y pues escribir los textos enfocados a ese grupo de personas. Genial, sí, además es muy necesario hoy en día. ¿Y en qué parte crees tú que es más imprescindible contar con un buen copy? Pues yo creo que hay tres partes que me parecen indispensables. La número uno es una página de ventas, porque obviamente ahí pues vas a lo que vas. Las cosas son así y tú ahí estás enfocándote 100% a la venta. Entonces, yo creo que la página de ventas ahí sería un imprescindible. Otra cosa es que si tú luego también haces, o sea, publicitas esa página de ventas o tu web o algo que quieras hacer en concreto, esa publicidad también debería de tener copy, porque si tú haces una publicidad que no llama la atención, o que no capta la atención de tu público, no se van a parar, no van a querer saber más, no van a querer conocer más, entonces es como si no hicieses mucho, ¿sabes? Creo que esos son pues las dos más fundamentales. Y la tercera, que creo que es súper importante, no la considero imprescindible al 100%, pero sí casi, y es la web, porque la web es tu local digital y creo que es importante saber a quién te diriges, cómo lo expresas y para qué lo haces, ¿no? Explicar para qué lo haces, por qué estás ahí y bueno, para diferenciarte un poco en el sentido de que los demás vean, o sea, hacerte tu huequito, ¿no? En el mundo digital, porque cada persona, aunque hagas lo mismo que otra persona, te dediques exactamente a lo mismo, pues tú eres una persona distinta y ya solo por eso vas a hacer las cosas de una forma un poco distintas. Entonces creo que esa parte también me parece muy importante, porque nosotros lo que hacemos, que nos dedicamos al copy, pues vamos a saber sacar un poquito esa amiguita de ahí, ¿no? Haciendo las preguntas adecuadas, se puede sacar esa amiguita de ahí y se puede explicarle también eso a tu público, ¿no? Y cómo hacerlo llegar. Por eso también creo que es bastante necesario. Sí, es como para que se queden, ¿no? Ahí en tu web o sea, que les llames la atención, que seas diferente y que se queden ahí un ratito viendo, ¿no? Lo que puedes ofrecer. Sí, 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 yo también estoy de exactamente. acuerdo. Y que entiendan Mm. también pues cómo lo haces tú y qué tienes que ofrecerles, básicamente, cómo se lo ofreces tú, qué ofreces y cómo lo ofreces. Creo que es lo más importante, ¿no? Y que te vean, te lean y bueno, se identifiquen con lo que ven ahí, que es lo más importante. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. ¿Y cómo podemos conseguir captar la atención con el copy? Pues investigando. La investigación es el punto principal, conociendo a fondo a esta clientela, tu clientela objetivo, a la clientela a la que te diriges, pues conociéndola en el sentido de qué le gusta, cómo le gusta hacer las cosas, cómo se siente con respecto a lo que tú vendes o lo que tú le ofreces, ¿no? Cómo le puede ayudar lo que tú haces, qué ventajas le ofrece lo que tú haces, porque bueno, no es lo mismo decir las características de algo, que es como lo que más destacamos con el copy, ¿no? Que lo que ofrecen las ventajas o beneficios, que ahí es donde la gente realmente se va a parar y decir, vale, este es el beneficio o ventaja que me va a dar pues este producto, este servicio. Y por eso existe la investigación previa. Bueno, yo en mi caso, ¿qué es lo que hago? Siempre investigo mucho si alguien, bueno, si ya han hecho estudios de mercado así, pues siempre los pido a mis clientes y clientas bueno, intentar hacer como un modelo de esa clientela, pues para conocerla a fondo.
¿no? Utilizar un poquito esa empatía y saber, pues eso, cómo se siente, no solo con respecto a lo que tú vendes, sino en su día a día, qué le pasa, qué le gusta hacer, qué no le gusta hacer. Bueno, es importante, ¿no? Porque aunque tú, yo qué sé, ponte que tú vendes, pues no sé, ropa de tallas, lo que se considera tallas grandes, que, bueno, eso es muy relativo también, ¿no? Pero vamos a decirlo así. No es lo mismo que lo vendas pues para una población de más de 50 años que para que lo vendas a una población de pues entre 20 y 30 años. La forma de decidirlo, la forma de comunicarlo, incluso los medios por los que lo comunicas va a ser distinto. Uno pues igual te vas más fuera del plano digital y en el otro te quedas 100% en el plano digital. ¿Dónde lo publicitas? ¿Cómo lo haces? Creo que eso es lo fundamental, porque si no, no tiene sentido tampoco que lo hagas si no conoces a esa clientela y no sabes cómo llegar a ella, ¿no? Es que la investigación al final es la clave, ¿no? Cuando sabes cómo se sienten, qué necesitan, qué les hace falta, es la manera en poder como captar más la atención porque dicen, uy, parece que me está hablando a mí, ¿no? Es como, me estás hablando a Exacto. mí. Eso es exactamente lo que se busca, que estés hablándole a esa persona, que mantengas un diálogo con esa persona a través de tu web, de tus anuncios, de lo que sea, ese diálogo, eso es lo que se busca. Exacto. Claro, por eso es lo que tú has dicho antes, no podemos hablarle a todo el mundo, tenemos que tener muy focalizado a quién vamos a hablar para eso, ¿no? Para que esa persona sepa que sabemos cómo se siente, que le estamos hablando a esa persona en concreto. Y si queremos hablarle a todo el mundo, pues yo voy a pensar, va, lo mismo es a mí que a cualquier otro, ¿no? No me siento 100% identificada. Exacto, exacto. No, Ujú. no tiene nada que ver eso, pues sí, el mismo ejemplo este que te acabo de poner, ¿no? El de la ropa de, bueno, tallas grandes, lo vuelvo a poner entre comillas, si se lo dices a una persona joven, que si se lo dices a una persona, pues eso, de más de 50, 60 años, vas a tener un discurso completamente diferente, porque lo que le cala a una no le cala a la otra. Y la forma de decírselo, el tono de la voz, en cómo se lo dices, también va a ser distinto. ¿Y con qué profesionales trabaja un copy? Pues en el mundo digital, que es en el que más me muevo yo, podría decir con profesionales del diseño gráfico, del desarrollo web, del marketing, también personal experto en publicidad, fotografía, traducción. En mi caso, bueno, si son mis lenguas, pues ya puedo ofrecer yo el servicio, pero si son otras distintas a las que yo ofrezco, pues obviamente pues una compañía o compañero de traducción también, ¿no? Que también es bastante indispensable. Pues yo creo que estas serían la mayor parte de profesionales con los que trabajo, con los que trabajaría. Igual me dejo alguna persona que ahora mismo, alguna profesión que ahora mismo no me doy cuenta porque no he trabajado con esa persona ahora mismo y dentro de unos meses digo, vale, pues me estoy dejando a esta persona y me parece fundamental. Pero así con las que yo haya trabajado hasta Hombre, ahora, a lo mejor con un community manager, ¿no? Si quiere un copy para las redes, no sé, sí, a lo sí, mejor. también, ¿ves? Sí, también. Son como, bueno, también yo lo meto dentro del marketing, porque Claro. creo que es marketing digital, ¿no? Pero Mm. sí, son los profesionales con los que trabajo, bueno, más a menudo, porque a fin y al cabo esto es como una red, ¿no? Entonces siempre vas a necesitar de otra persona, sobre todo en este sentido que es bastante especializado, como que te metes mucho ahí a hacer, pues, webs, trabajo también con una diseñadora gráfica y desarrolladora web, pues creo que a día de hoy tener esa red de colaboradoras y colaboradores es fundamental porque tú sola pues es como que estás ahí perdida en el mundo y al fin y al cabo pues tus clientes y clientas también necesitan ¿no? Otros servicios y siempre tener de mano a alguien de decirle, oye, pues mira, he trabajado con esta persona y este servicio en concreto sé que te lo va a hacer porque es tu estilo, es lo que estás buscando, entonces pues siempre está bien tener a alguien quien recomendar o también Mm. que te recomienda a ti, ¿no? Sí, sí, porque a mí me pasa mucho que siempre me están preguntando, ay, ¿conoces a alguien que haga diseño web o conoces a alguien que haga copy o conoces a alguien que haga automatizaciones? Y al final es eso, ¿no? Los profesionales digitales estáis muy especializados porque yo lo que hago es gestionar equipos grandes, no yo especializada en un área concreta, no, yo conozco todas las áreas de los negocios, pero claro, yo no soy copy, no soy mecánica digital, no soy diseñadora web, te puedo hacer una web, pero vamos, no soy diseñadora, lo que te voy a recomendar siempre es que vayas a un diseñador web.
Sí que tengo que saber más o menos el trabajo que tiene que hacer, los tiempos que tarda y tal, para organizar todo el trabajo. Por eso es Claro, necesario que lo conozca, pero que al final es lo que tú dices, ¿no? Es como una red que se teje porque nos vamos necesitando unos de otros, ¿no? Pues eso, si una persona va a hacer una web, lo más lógico es que pida un copy para esa web, porque normalmente el diseñador no hace el copy, el diseñador te pide los textos. ¿Quién te hace los textos? Pues un copy, ¿no? Claro. exacto, Es exacto. como, o las fotos, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, si te haces una web necesitas unas fotos. Pues no es Ujú. normal, bueno, Lole en este caso sí que también es fotógrafa, que es con la entrevista que tuvimos en el podcast, que es con la que tú trabajas también con Lole. Sí. Lole también hace fotos, pero si no, si tienes otro diseñador, no es normal que un diseñador te pueda hacer las fotos. Normalmente pides a un fotógrafo que te lo haga. Entonces es eso, ¿no? Ese nexo, esa conexión, pues es muy importante. Y sobre todo trabajar a gusto con la gente que trabajas, porque no es lo mismo trabajar con una persona que no conoces de nada, te cuesta más amoldarte que una persona con la que ya has hecho proyectos anteriores que ya es como, venga, vamos, ¿no? Es esto, ¿qué necesitas? Esto, tal, tal, tal. O sea, es mucho más sencillo. Sí, que te entiendas bien, que entiendas bien todo lo que una dice, lo que dice la otra, lo que, pues mira, yo sé que esta persona tiene este estilo así y sé cómo va a querer poner esto, ¿no? Pues tener ya como esa visión de cómo trabaja esa persona y saber si se amolda al proyecto en concreto, al estilo de la clienta o cliente y también cómo trabajáis en conjunto, ¿no? Lo que decías tú, yo para mí eso es fundamental, porque con una persona con la que trabajas a gusto, tú vas a buscar trabajar con esa persona. O sea, yo, por lo que la experiencia que tengo, siempre ha sido así. Siempre intento seguir trabajando con la gente pues, con la que comparto valores, con la que comparto formas de trabajar, que sé que, vale, ponemos un calendario de trabajo y sé que se va a seguir y que más o menos se va a cumplir todo, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo que, bueno, tienes algún contratiempo, porque eso siempre nos puede pasar a cualquiera, pero que en general siempre se va a cumplir y va a seguir todo lo que el cliente pues está pagando para seguir, ¿no? A mí eso me parece fundamental, sentirte muy a gusto con quien trabajas es de 10, vamos. Sí, sí, sí. Además, el trabajo siempre va a salir mucho mejor, Sí. más fluido. A ver, cuéntame, ¿qué es el storytelling? Bueno, pues el storytelling es básicamente la habilidad de contar historias para, en este caso, para vender con ese complemento, ¿no? Pero el storytelling en general es la habilidad de contar historias. Y de aquí, pues te puedo poner el mítico ejemplo siempre que se me pregunta esto, que es el de cuando a ti te contaban historias de pequeña, ¿no? Había siempre igual alguna moraleja por detrás de comportamiento, de que te decía igual una tía o un abuelo o algo así, o tus padres, ¿no? Cuando eras pequeña, que podían decirte, y le pasó esto, y le pasó esto otro, y ves, ¿te suena esto? Bueno, cuando es pequeña como que ya te hacen, te lo van digiriendo más, ¿no? Te dicen, ¿te suena esto? Te encaminan. Pero en el storytelling, con el objetivo de vender, que es el que hacemos los copies, es más en el sentido de vender algo y compararlo con algo. Obviamente siempre entendiendo al cliente, eso es lo principal, pero que esté encaminado a que el cliente se siente identificado con algo. Entonces, al sentirse identificado o identificada con una historia en concreto que tú estás contando y que la relacionas directamente con el producto o servicio que estás vendiendo, siempre crea ese recuerdo, porque le ha hecho gracia, porque le ha parecido interesante, porque le has dado una información valiosa, porque simplemente le has hecho pasar un buen rato y se le va a acordar esa historia. Entonces, creo que es fundamental también hoy en día en la venta, ¿no? Y que cada vez se destaca más ese contar historias, porque ese hilar, ¿no? También se suelen hacer lo que se llaman asociaciones con esto, ¿no? Por ejemplo, te comparo un croissant con el copywriting. ¿Cómo me lo comparas? Pues mira, pues porque es muy delicioso, porque es crujiente, porque se te mezcla con los sabores en la boca y siempre lo acompañas con un café y es tu momento y es tu tal. Entonces, pues como que se te va asociando eso en la cabeza y dices tú, vale, el copy es algo que lo mezclas con
pues con lo que alguien quiere, ¿no? Con lo que alguien ya busca o con lo que a alguien le puede gustar, le puede apetecer. Ojo, que no estás creando un deseo, estás encaminando el deseo que ya existe en el cliente hacia un producto o servicio en concreto. El deseo yo no lo creo, el deseo ya está ahí. Y es lo mismo, ¿no? Como esa asociación pues de historias, de contar, narrar es básicamente a lo que se refiere y asociarlo pues con esa venta. Claro, pero exactamente cómo lo podemos aplicar en nuestro negocio, en la página de ventas, en los posts de redes sociales, en la newsletter. Yo he visto newsletters muy buenas con storytelling muy buenos, que de hecho Sí, que me han enganchado de querer leerme toda, toda la newsletter entera, porque querer saber de qué va la historia y luego lo enlazan con un producto o servicio, ¿no? Y queda, exacto. sí. Sí, pues mira, yo te diría eso en las newsletters y en las redes sociales es en lo que mejor yo creo que va el storytelling. Creo que es lo que más funciona ahí porque la gente lo lee. Tú entras en redes sociales pues para aprender, pero sobre todo también para entretenerte, ¿no? Y creo que es una parte fundamental si vas a entretener, pero con una visión por detrás, pues que sea fácil de digerir siempre, que sea algo que sea comprensible para todo el mundo y que enganche. Esa capacidad de que enganche, yo creo que eso es lo que, lo que más nos cuesta generar a los copies, ¿no? Que realmente si es un buen copy te va a enganchar hasta el final y vas a querer leértelo todo. Pero es precisamente esa la capacidad que tiene el storytelling, que cuando estás narrando algo y le resulta interesante a la otra persona, pues que lo que tú dices, ¿no? A mí también me ha pasado con alguna newsletter, sobre todo, y vaya, que te enganchan hasta el final y es la forma como más común y realmente, no voy a decir más fácil, pero sí que te sale más natural, porque yo creo que si tú haces una página web, la tienes que encaminar, por ejemplo, el inicio, ¿no? O la página de ventas. No veo yo que enganche, que coja tanto camino ahí el storytelling como en algo donde entras para entretenerte como más, ¿no? Yo abro, me conecto, o sea, me suscribo a una newsletter o entro en redes sociales, pues eso, para entretenerme un rato, pero, o también para aprender cosas y creo que ahí se puede aprovechar mucho más que en una página web o una página de ventas, que en ese sentido, pues hombre, podrías poner algo, pero lo veo un poco más complicado, ¿no? Y eso la gente lo puede utilizar pues pensando en algo similar o en algo que tenga unas características similares a las que quiere vender, ¿no? Al producto o servicio que quiera vender y también pensando en que su público lo vaya a entender. O sea, no le hables de Harry Potter y mezclas una historia con una historia de Harry Potter, si no, no vas a ver quién era este personaje, ¿no? O tú puedes crearte la historia por lo que llamamos, lo que te contaba antes, de asociación, que se le llaman copia asociación forzada. Pues es coger las características de algo y decir, vale, estas características son iguales a esto que yo vendo por esto y por esto. Entonces voy a asociarlo, voy a contar una historia con esto y aunque igual sea una historia más chiquita, no sea una historia propiamente, pues una fábula, por decírtelo así, pero también se asocia. Y yo creo que esa asociación, hablaba hace poco en una newsletter que hice para una clienta sobre el tema, por ejemplo, estaba conectando las películas, para ponerte un ejemplo, ¿no? Las películas con lo que es una idea de negocio. Tú tienes una película y hay películas pues, que destacan pues, por la historia, otras que ves el anuncio y quieres ir porque tienen una publicidad muy bien hecha, otras pues porque tienen unos efectos especiales o una digitalización o una animación preciosa y te llama pues un poco más el ojo esa animación, y después están las que lo combinan todo muy bien, ¿no? Las que han combinado todo eso muy bien, pues con las ideas de negocio pues pasa un poco igual. Si tú tienes una buena historia por detrás, un buen diseño, en este caso diseño gráfico y branding que te representa y que representa lo que tú haces, y una publicidad pues muy bien hecha, lo tienes todo muy bien combinado, pues que eso es un bombazo. Es que, es un poco pues esa asociación, no sé si ves por dónde voy, eso Sí, es sí. como hilar.
Mm. ¿no? E historias. Sí, sí, yo ya te digo, esta que sobre todo hay una que leo que me encanta, que el otro día, por ejemplo, hablaba de New Kids on the Block, que era un grupo, bueno, tú eres muy joven, era de cuando yo era jovencita y explicaba un poco la historia y sí que me enganchó porque me hizo mucha gracia, ¿no? Que hablara sobre ese grupo que para mí era pues como ahora son los Backstreet Boys y todo esto, ¿no? Y ya dije, pues a ver qué cuenta, ¿no? Y ya te engancha ahí, ¿qué tendrá que ver esto con lo que ella ofrece, ¿no? Y sí, sí, la verdad que lo hilaba súper bien y creo que, claro, ella iba muy enfocada a un público, pues no de mi edad, claro, porque Claro, no era una persona de 20 años que dirá de quién me estás hablando, ¿no? Entonces es eso, es lo que tú dices, no puedes estar hablando, si tu público objetivo va por un lado, no puedes estar hablando de otra cosa que tu público objetivo no vaya a tener ni idea de lo que le estás diciendo exacto, porque no lo van a leer. Bueno, la verdad que exacto. esa newsletter me quedó grabada. ¿Ves? Cumplió muy bien la misión ahí. Sí, 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 además de verdad, ¿eh? No, me gustó mucho, me gustó. Y si, por ejemplo, yo quiero escribir un libro, bueno, de momento no, pero nunca se sabe en esta vida, ¿un copy me ayuda con la edición o cómo va esto? Sí, sobre todo, bueno, en el caso de que sea pues un libro de negocio, entiendo. Obviamente te pueden ayudar con la edición. Incluso yo creo que también te podrían, o sea, tú escribes el libro y después te dice, pues mira, esta parte debería de ir enfocada pues a crear ese interés, esta parte tal. Entonces, pues te puede porque al fin y al cabo nosotros escribimos un texto y luego nos cargamos una cantidad de cosas de ese texto porque es que no funcionan, porque no cumplen con el objetivo, ¿no? Y entonces aquí yo creo que también pasaría algo similar, no que se te vayan a cargar el texto sin tu permiso ni mucho menos, pero sí que te dirían, pues mira, esto aquí pues sobra porque es que no funciona, ¿sabes? O cómo me hace sentir o cómo las sensaciones que vas creando, ¿no? Esas emociones que se van creando, esto aquí pues no encaja con lo que con el resto que estás haciendo. Yo creo que esa edición sí que o sea, podría ir muy bien con un copy, o sea, con un profesional de copywriting que te pueda ayudar a editar algo que tú ya hayas escrito. Incluso yo creo que si vas a trabajar con esa persona después también te puede dar ideas de cómo enfocarlo y de las partes a nivel, partes de escritura, también te podría ayudar a hacerlo, ¿no? A diseñar eso y que luego tú pues tengas una especie de guión y tú luego pues ya escribas ahí dentro de esos apartados pues lo que tú quieras hacer, ¿no? Pero sí, incluso sé que hay copies especializados en este tema, de hecho, Está bien sí, saberlo, porque oye, nunca se sabe sí. en esta vida, ¿eh? Dicen que hay que escribir un libro, pues nos lo Ahí, plantearemos. sí, sí. Y a la hora de escribir un blog, que esto sí que escribo yo, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues mira, yo creo que siempre, siempre lo fundamental y lo que decía desde un principio, a quién lo vas a dirigir, ¿no? Quién lo va a leer y también qué pretendes conseguir con ese texto, es decir, ¿para qué lo escribes? ¿Lo escribes como mera información? ¿Lo escribes porque lo quieres conectar con algo? Qué quieres conseguir con ese texto? Entonces yo creo que el para quién y para qué son dos preguntas que siempre tenemos que tener en la cabeza antes de ponernos a escribir. Es decir, creo que es importante hacernos esas preguntas de funcionalidad para luego no divagar en lo que vayamos a escribir y luego que acabemos pues retrasando esa escritura del blog que siempre pasa, ¿no? Porque nos acabamos con un texto pues que no cumple con el objetivo que teníamos en un principio en mente o que creemos que debería cumplir. Entonces creo que es fundamental saber eso. Y después también creo que es importante que aporte algo, ¿no? Que vaya o bien a entretener y enseñar, o bien, aquí también funcionaría muy bien el storytelling, por ejemplo, o bien que vaya a enseñarle algo a quien nos lee, ¿no? Por ejemplo, ¿qué haces tú y cómo le puedes ayudar a esta persona en este punto en concreto que quieres tratar? Pues hablarle directamente a esa persona siempre, en una segunda persona de singular, de tú a tú, o de usted, en caso de que no utilices tú, utilices usted, siempre con ese objetivo y con esa persona como si la tuvieras delante. Intenta no utilizar palabras complicadas, palabras que no utilizarías al hablar, palabras que esa persona podría no entender y que solo le podrían hacer sacarse del texto e irse a un diccionario en el mejor de los casos a buscar la palabra porque pierde el hilo en el texto y lo que quieres es que lea hasta el final,
que no levante la vista del texto y que tu texto pues también se comparta. Y si tú estás utilizando un vocabulario sencillo, un vocabulario que utilizas en tu día a día, yo creo que esa es la mejor forma de hacerlo. Siempre cuando acabas de escribir, vas otra vez, lo lees y lo lees en voz alta. Y si te suena algo raro, te lo cargas. Soy muy fan de cargarme cosas cuando escribo algo, porque realmente muchas veces en nuestra cabeza suena bien, pero luego a la hora de decirlo y de decirlo en voz alta, te quedas como, Buah, pues esta palabra realmente es que no la utilizo, o estoy quedando un poco pedante aquí. Pues no. No quieres eso, realmente lo que quieres es que la gente lo entienda, que sea fácil de digerir y que sea comprensible para tu público. Eso es lo que te interesa fundamentalmente, no que utilices un vocabulario ahí muy pomposo, porque muchas veces tenemos en mente de que tiene que ser como un texto académico, o que tiene que ser muy importante, o que tiene que ser muy tal. No, lo que tiene que ser es comprensible, porque si no se entiende, no se lee. Y si tú no te lo pasas bien escribiéndolo, la otra persona no se lo va a pasar bien leyéndolo. Eso es fundamental. Qué bueno esto que acabas de decir y totalmente cierto. Si tú mismo te aburres de lo que escribes, Exacto. el que te va a leer ni te cuento, ¿no? Y tú además eres traductora. Entonces, si hablamos distintas lenguas, porque por ejemplo tú eres gallega, yo soy catalana, yo también hablo en catalán, ¿en qué idioma Sí. recomiendas que esté nuestro copy, por ejemplo, en nuestra web y en nuestras redes sociales? Si nos dirigimos a esos públicos, claro, porque si yo no me dirijo al público, en tu caso gallego o en mi caso catalán, pues escribo en castellano y me quedo tan ancha, digo yo. No sé. Claro, pues siempre pensar eso, a quién te diriges, ¿no? Si tu público es fundamentalmente gallego, o en mi caso, ¿no? O te quieres dirigir a ese digamos, segmento de público fundamentalmente en tus redes sociales, pues hazlo en esa lengua, fundamentalmente. Si tu público objetivo está en Alemania, tú escribes en alemán. Y si el tuyo está en el mundo hispanohablante, que puede ser tanto España como América Latina o incluso Estados Unidos, pues escribe en castellano, español. Y si tu público está en Cataluña, en Valencia o Islas Baleares, pues lo mismo, escriben en catalán. Yo creo que es importante también muchas veces hacerlo llegar a dos, o sea, a dos públicos. Yo en mi caso, en redes sociales, aunque lo que sean las imágenes las escriba en gallego, después en el pie siempre también lo intento poner en castellano, sobre todo si va dirigido en ese momento a ese sector, pues también una población distinta, ¿no? Que igual no me entiende en gallego, entonces pues intento siempre ponerlo en esos dos idiomas. A la hora de hablar, por ejemplo, en redes sociales, yo hablo siempre en gallego, pero luego pongo subtítulos en castellano también, pues para que me entiendan. Pero yo creo que tampoco es necesario si tu público está en un sitio determinado. Si tú lo que haces te diriges a un público local, escríbelo en el idioma en el que la gente hable en ese sitio, porque creo que eso es lo más importante, ¿no? Que te entiendan y que te noten cercano. Creo que por eso es importante hacerlo así. Pero bueno, a la hora de la web, por ejemplo, yo si no sabes exactamente si tu público va a ser de un solo lugar, más local, o lo quieres hacer un poco más regional o más estatal, yo tendría, pues en nuestro caso, por ejemplo, pues las dos lenguas que más se utilizarían. En mi caso sería gallego y castellano, en el tuyo podría ser catalán y castellano. Yo creo que tener las webs en dos idiomas también las hace más localizables en Google, ¿no? Y a fin de cuentas eso también es importante, que nos encuentren. Es que tenemos que ponérselo fácil para que nos encuentren. Sí. Que a la gente no le gusta mucho buscar. Bueno, Exacto. ¿y qué diferencia hay entre traducción e interpretación? Pues mira, la traducción es la que se escribe y la interpretación es la oral, es decir, juicios, ruedas de prensa, reuniones de negocios. Ahí va a ser siempre oral, o sea, esa persona que te encuentras ahí con los cascos puestos en una cabina que están en la ONU, interpretación, porque se hace en el momento.
al hablar. Bueno, después también hay distintos tipos de interpretación, ¿no? En este caso esta sería interpretación simultánea, que es una persona que está hablando en una lengua y estaría la intérprete a los 2 segundos, pues empieza ya a hablar, ¿no? Y va más o menos a un tiempo similar que el orador o oradora. Pues en los negocios, pues tendrías una persona, bueno, ese de simultáneo solo obviamente traduce a una. Después en una reunión de negocios o una rueda de prensa estarías pues de un idioma a otro, cambiando continuamente, ¿no? Tú tienes al orador que habla un idioma y tú tienes a los periodistas en una rueda de prensa pues que hablan en otro, entonces pues les tienes que estar interpretando de uno a otro. Esa oral es la interpretación. Y luego la traducción es todo lo escrito, ya sean subtítulos, ya sea libros, ya sean artículos, ya sea etiquetas de un producto. Mientras sea escrito, toda esa parte escrita es traducción. Pues ya me lo has aclarado, porque tenía mis dudas. Yo siempre he flipado con esta gente, mira que yo soy de lengua materna catalana, o sea, soy bilingüe total, pero la capacidad que tiene la gente de traducir en el momento de un idioma a otro, o sea, es como, ¿sabes? Yo pierdo el hilo. Si estoy traduciendo, tienes que tener una capacidad mental de estar pensando, estar escuchando por un lado lo que está hablando uno para ir traduciendo lo otro, que a mí me alucina. O sea, siempre me ha alucinado. Eso se entrena, eso se entrena. No, ya me imagino, pero que me parece una capacidad alucinante. O sea, ojalá Sí, pudiera yo. es complicado, porque aparte ahí no puedes estar más de X minutos. O sea, yo creo, no sé si eran 15 minutos, 20 minutos, ahora mismo no me acuerdo en simultánea. Pero sí, es poco tiempo porque es que literalmente te explota el cerebro. Yo me acuerdo en la facultad los exámenes eran de 5 minutos y salías de allí con el cerebro reventado. O sea, no me imagino estar en la cabina ahí porque yo bueno, no lo hago, pero las compañeras que lo hacen, buf, las admiro mucho también porque es duro, es duro. Sí, sí, vamos. O sea, un aplauso para todas ellas y ellos. Bueno, ¿y por qué crees que es importante contratar a un copywriter? Pues para saber cómo hablarle a tu público, a tu público, a tu clientela, saber qué decirle, saber cómo decírselo, dependiendo pues también de su grado de conciencia sobre lo que tú haces, ¿no? Lo que llamamos en copywriting las temperaturas. No es lo mismo una persona que sabe de qué va lo que tú vendes, que entiende perfectamente el servicio que tú ofreces o el producto que tú vendes y sabe que lo necesita en su día a día pues para suplir, para que le ayude básicamente, y solo necesita saber que tú eres la mejor opción, que una persona que ni siquiera sabe que necesita eso, aunque lo necesite, ¿no? Es decir, por ejemplo, tiene un problema, pues no sé, te voy a decir, ahora no se me ocurre ningún ejemplo, pero vaya, que tiene cualquier necesidad, que no sabe que existe un servicio, por ejemplo, en el caso del copy, pues ahora aquí se empieza a ver más, ¿no? Pero hasta hace poco pues no se sabía que eso era algo que pudiera hacer alguien, ¿no? Que es decir, alguien que te ayuda a vender en el mundo digital, ¿vale? Realmente lo puedes necesitar, pero igual si no sabes ni siquiera que existen y que te pueden ayudar, pues tampoco vas a saber cómo es, de qué va, qué opciones tienes, si hay especialistas para mi tipo de negocio, quién será la mejor opción, no sabe absolutamente nada de esto. Entonces, pues tú ahí estás jugando con diferente información, ¿no? Uno es más fácil simplemente decirle que tú eres la mejor opción por X motivos para sus necesidades en concreto y la otra persona pues te tienes que explicar absolutamente todo, tienes que partir desde cero. Entonces, pues claro, eso también es importante y de ahí la investigación que hablaba antes, ¿no? Que es importante saber y conocer muy bien al cliente, a la clientela a la que te diriges precisamente por esto, porque las explicaciones, los textos van a cambiar muchísimo, 100%. Y bueno, por otra parte también pues para hacerte tu huequito, ¿no? en el
negocio, ¿no? Diferenciarte un poco de las demás personas pues que venden o ofrecen lo mismo que tú y pues explicar cómo lo haces tú, qué haces diferente. Por ejemplo, yo qué sé, yo ofrezco copywriting, sí, pero ofrezco copywriting pues para negocios responsables con la sociedad y el medio ambiente y también lo puedo ofrecer en gallego. Pues ese es un poco mi diferenciación y a quién me dirijo, quién es mi público y saben que si necesitan un copywriting en gallego, pues que pueden contactar conmigo, ¿no? Entonces, copywriting en castellano lo encuentras en un montón de sitios porque conozco muchas otras profesionales de este sector que lo ofrecen en castellano, pero en gallego muy poco. Entonces, pues ese es un poquito mi hueco, ¿no? El sector al que me dirijo y los idiomas en los que lo puedo hacer. Sí, pues nada, ahora aprovecha para dejar tus datos para que te puedan contactar. Sí, pues mira, en redes soy Lingua Trabada, tanto en Facebook como en Instagram, me pueden encontrar en las dos, pero bueno, me muevo más en Instagram y mi web es linguatrabada.com, facilito también, que bueno, Sí, ahora está pendiente de arreglos ahora en verano, la voy a tener en como todas. reformas. Pero ahí está, sí, sigue funcionando perfectamente. Si necesitan contactar conmigo, también me pueden escribir un correo a info@linguatrabada.com y también estaré encantada de responderles cualquier duda o pregunta que puedan tener sin problema. Yo igualmente en las notas del podcast siempre dejo todas las webs y todo para que puedan contactar con vosotros, así que no os preocupéis que quedará todo ahí. Bueno, pues danos un consejo final para los que nos están escuchando. Pues un consejo final, si estáis en reformas con la web como yo y necesitáis, pues eso, enfocaros un poquito en ese cliente, en esa clientela, ¿no? Intentad poneros siempre en su piel, intentad saber cómo lo que necesita, por qué lo necesita y ser simplemente sinceros y honestos y con lo que hacéis, que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Poneros en los zapatos de la otra persona y saber cómo le podéis ayudar, eso ante todo. Y creo que a la hora de escribir los textos pues también es fundamental hacerlo desde esa perspectiva, porque siempre van a ayudar más y vas a llegar más. Pues súper buen consejo, también totalmente de acuerdo contigo. Y nada, Marta, pues hemos llegado al final de la entrevista. Me ha encantado, la verdad. A mí también, gracias. Me ha parecido muy, muy útil todo y el hecho este de que además seas, o sea, eso, ¿no? Que traductora e intérprete le da como un, ¿no? Un plus ahí sí, es algo diferente, que es lo que decimos, porque hemos tenido también otra copy en el podcast, pero es eso, al final hay mercado para todo el mundo. Hay infinidad de profesionales que nos pueden ofrecer el mismo servicio, pero tienes que buscar el que conecte contigo, el que te guste, ¿no? El que tú necesites y es eso, el tema de la diferenciación, ¿no? Yo soy copy, pero además yo te ofrezco esto, te ofrezco lo otro, es decir, que yo soy diferente. Yo voy a cubrir una necesidad que otro copy no la va a cubrir, ¿no? Y lo mismo en el caso de otra gente. Exactamente, exactamente. Cada uno tiene su huequito y yo creo que es importante también saber cuál es tu huequito para a partir de ahí crear también tu comunicación, ¿no? Si sabes qué ofreces y cómo lo haces, siempre va a ser mucho más fácil. Pero bueno, yo interpretación, así como nota, Bueno, ahora ya así mismo no no. la estoy haciendo, pero sí traducción y copy. Yo es la parte escrita. La parte escrita es a la que me dedico. Pues eso, así me gusta. Pues nada, Marta, pues muchas gracias por la entrevista y nos vemos. Un besito muy Muchas fuerte. gracias a ti, Sandra, por invitarme. Un beso. Chao. Espero que hayas aprendido y disfrutado a partes iguales. Y si te ha gustado, me encantaría que te suscribieras a mi canal y que me dejaras una reseña para que otras emprendedoras puedan recibir este contenido de valor. Te espero la semana que viene para seguir conociendo de primera mano todos los secretos que se esconden detrás de cada negocio digital. ¡Hasta la próxima!